¿Qué hace un emprendedor centroamericano creando tecnología para bancos en Estados Unidos? Hicimos lo más lógico, que es ir a nuestro banco, o el que creíamos que era nuestro banco, una de las top 3 instituciones financieras de Estados Unidos, y fuimos a expandir esa línea de crédito y nos la negaron. En este episodio hablamos con Jorge García, fundador de Linker Finance, y él nos cuenta cómo una negativa de un préstamo lo llevó a descubrir un océano de oportunidades en los community banks de Estados Unidos. Me puse a investigar, y cuando vos investigás sobre community banks, hay más de 4.000, los números cambian, 4.400 community banks en Estados Unidos, y ellos financian 50-60% de los préstamos de small medium businesses. Conversamos sobre cómo levantar capital en Estados Unidos siendo un latino, por qué los bancos comunitarios son el motor oculto de la economía norteamericana y sobre cómo competir en una industria donde la confianza lo es todo. Era noviembre, tenían una reunión con uno de los proveedores del core bancario y yo volé a Milwaukee, hablé, les ayudé a un poco la estrategia tecnológica. No solo nos firmaron como cliente, sino que él decidió ser angel investor de alguien que solo había visto una vez en su vida. Esta es la historia de cómo un latino construyó una fintech desde cero en uno de los países más competitivos del mundo. Míralo solo en Fundamentos. Quiero conocerte un poco, Jorge. Contame quién es Jorge García y cómo llegaste a crear una compañía en Estados Unidos. Rodil, gracias por invitarme. Feliz de estar acá. A ver, ¿qué puedo contar de mí? Bueno, yo creo que Jorge García, soy hondureño, emprendedor, ¿no? De tecnología. Nací en San Pedro, pero crecí en Tegus. Estudié ingeniería en sistemas. Tengo una maestría en diseño de sistemas inteligentes en Suecia. Y algo clave es que fui nadador seleccionado nacional de Honduras, participé en los Panamericanos del 99 en el 100 mariposa. Toda mi vida he sido como un niño un poco, cuando era niño, pues bien hiperactivo, me gustaba la tecnología, aprendí a programar desde los 10 años. Y lo que siempre me ha apasionado también es emprender, ¿no? Entonces, pues vendía proyectos cuando estaba en la universidad, después puse un pequeño negocio en Tegus, con cibercafé y eso, pero más importante, pues inicié una empresa que consiguió capital semilla. Google nos eligió para uno de los programas que ellos tenían. Esa empresa no funcionó, pero eso me llevó a otra empresa la lanzamos, una empresa que se llama Cameo. La lanzamos, llegamos a 15 millones de usuarios. Nuestro hit más grande, Walking Dead, trabajamos con las mejores marcas del mundo, ¿no? Y la terminó comprando Disney en 2015. Y con eso pues me moví a Estados Unidos, empecé otra empresa. Ya en el desarrollo de software, esa también la empezamos a crecer, trabajando entretenimiento. Pero luego de eso necesitamos una línea de crédito. Voy a hablar un poco más de eso cuando hable un poco más de Linker, la empresa que estamos haciendo ahorita. Pero lo que puedo decir ahí es que, bueno, esa otra empresa la crecimos llegó a Impact 1000, o sea, una de las empresas de más rápido crecimiento de Estados Unidos. Pero lo que más me gusta es que llevó a concebir y poder empezar a ejecutar esta idea, que es Linker Finance, que es mi empresa actual, y con la que espero llegar a lo más alto, pues, o sea, donde hacemos soluciones para bancos comunitarios, lo que se llama community banks aquí en Estados Unidos. Soluciones de tecnología, especialmente en la parte digital. Y levantamos ya capital, venture capital, estamos creciendo, gente están felices. Sí, entonces yo creo que mi historia personal es una historia de... A mí siempre me ha gustado, he sido algo inquieto, me gusta innovar, pero me gusta crear empresas y que esas empresas creen valor. Aspiro a grande siempre. Cuando fui a los Panamericanos yo quería ganar medalla de oro, no lo logré, ¿verdad? Lógica, obviamente, pero nunca he ido a las cosas que hago con ganas de solo participar o estar ahí o solo por tener un logo o un badge. No, eso no me interesa. Creo que soy una persona que me gusta mucho aspirar a cosas grandes y ejecutarlas. Y esta compañía que fundaste, Linker Finance, que sirve al sector financiero y particularmente a la banca comunitaria, ¿qué te llevó a fundar esta compañía? Que levantaron 3.7 millones hasta la última vez, la cifra que yo revisé. Pero, según lo que yo conozco,
hubo una frustración que vos experimentaste, que te llevó a darte cuenta que había una oportunidad ahí. ¿Qué fue esto Sí, que pasó? ahí, como te mencionaba en la pregunta anterior, lo que pasó fue bien sencillo, ¿no? Cuando estábamos con esta otra empresa, mi otra empresa, y la empezamos a crecer, pues ocupábamos, como era una empresa de servicios, y teníamos account receivables de clientes grandes realmente, pero que se tardan 60 días, 90 días, 120 días en pagar. Para poder invertir y crecer ocupábamos específicamente una línea de crédito, que lo podríamos hacer en contra de account receivables que se llaman, para poder financiarlo, ¿no? Entonces, realmente hicimos lo más lógico, que es ir a nuestro banco, o el que creíamos que era nuestro banco, ¿no? Con el que estábamos banqueando, una de las top 3 instituciones financieras de Estados Unidos, con quien ya teníamos una línea de crédito en súper buen standing y todo. Y fuimos a expandir esa línea de crédito y nos la negaron. Este episodio es traído a ti gracias a Cabal. ¿Tenés facturas por cobrar o te falta capital de trabajo para seguir creciendo? Con Cabal, el financiamiento llega cuando lo necesitas. En 24 horas, tu empresa puede recibir fondos sin pasar semanas esperando respuestas. Cabal te evalúa usando tecnología y machine learning. Olvídate de papeleo y garantías imposibles. Más rápido, más flexible, hecho para empresas como la tuya. Para conocer más, dirigite a soycabal.com y descubre. Ahora, de vuelta al episodio. Cuando nos negaron, para empezar, yo no lo podía creer porque realmente nuestra empresa evidentemente venía creciendo, íbamos creciendo bastante, teníamos buenos logos. Nuestro historial crediticio con mi socio era muy bueno, pero no nos dieron ni siquiera razón, ¿verdad? No, si no, no podemos, no es que, I'm sorry, una carta que te llega, ¿no? O sea que ni siquiera una razón. Eh, y pues eso fue bastante frustrante y alguien me presentó con lo que se llama un community bank, un banco local. Y específicamente con un banquero. Y me dice, Jorge, yo creo que deberías de probar con un community bank. Y aquí están estos banqueros. Entonces ellos me presentaron a unos, alguien más me presentó a otros. Long story short, la experiencia fue diferente, ¿verdad? Se sentaron con nosotros, trataron de entender el negocio. Coach un poco de, ok, sí, entiendo aquí, ocupo que me presentes esta información. Total que nos dieron 5 veces la línea de crédito, tarjeta corporativa, eh, y fue como, wow, qué pinta, ¿no? Eh, y pues fue realmente, quedé bien impresionado. Nos dieron la línea de crédito, pero irónicamente lo que pasó fue que agarramos el dinero de esa línea de crédito y la movimos al otro banco, al banco que nos había negado la línea de crédito. Y el único motivo por el que lo hicimos fue porque la tecnología del banco con el que estábamos no estaba ahí. Y, o sea, era terrible, pues tenía 3 logins, se había que llamar para hacer transfer, wire transfer, o sea, era terrible, la puedo escribir así. Y en ese momento, pues estábamos más creciendo la otra empresa, la llevamos a Inc. 5000, pero yo siempre me quedé como, hey, aquí, o sea, ¿qué es esto de Community Banks? ¿Y por qué nos dieron el préstamo si no nos conocían tanto, no teníamos una relación establecida tan fuerte? Y esto de la tecnología, ¿es algo de este banco o es algo de otro banco? Porque yo ya estaba haciendo mucho fintech. Entonces, long story short, me puse a investigar y cuando vos investigás sobre community banks, hay más de 4.000, los números cambian, 4.400 community banks en Estados Unidos, y ellos financian 50-60% de los préstamos de small medium businesses, eh, y 70, casi 80% de los préstamos de agricultura. Entonces, y están en todos los Estados Unidos. Entonces, cuando yo empecé a ver, como, wow, este es un mercado bien grande, una industria que tiene un propósito muy noble, ¿no? Con un impacto muy fuerte en la economía de Estados Unidos. O sea, como en muchos países, el SMBs emplea el 50% de las personas en Estados Unidos. Entonces, realmente hay un impacto bastante fuerte. Entonces dije, pucha, de verdad está bueno, y entre más busqué no vi ninguna solución. O sea, dependen de soluciones que es lo que se llama el core provider, eh, les da, que son bastante lentos. Ellos son lentos para desarrollar y tienen tecnología muy vieja. Y hay varios legacy que solo venden a bancos de cierto tamaño para arriba. Entonces, la mayoría de los bancos
Estamos hablando de miles de bancos, dependen en lo que les da el core o en pedacear soluciones que ellos mismos no pueden administrar. Y así fue que I think I can do this. Eh, Mi hija estaba entrando a college, entonces era como tengo el tiempo, tengo el know-how, tengo las ganas, this matters. Eh, Decidimos empezar bootstrapping, conseguir construir, cerrar nuestro primer banco, lo cual logramos. Y ya cuando empezamos a tener ya más tracción, levantamos el año pasado una serie seed de Venture Capital. Y no, estamos felices. Ya estamos live, nuestro cliente está feliz, estamos expandiendo la relación a su otro banco, somos un banco digital, ahora estamos yéndonos al brick and mortar, nos están recomendando a otros, recibimos inversión de un consorcio de bancos también, de community banks. Eh, Así que no, estamos bastante felices en la etapa en la que estamos, en la etapa de probar product market fit, eh, pero sí, y me levanto feliz todos los días porque sé que hacemos algo que sé hacer bien, un producto que perform, que contribuye y en una industria que es grande y que tiene alto impacto en Estados Unidos. ¿Y qué es exactamente lo que hacen en Linker Finance, Jorge? ¿Qué desafíos tecnológicos le resuelven ustedes a estos bancos comunitarios de los que hablabas? Sí, bien sencillo. Digamos, los bancos, cualquier banco, ¿no? Realmente. Muchos bancos pues abren, tienen un área geográfica donde ellos operan, ¿no? Especialmente aquí en Estados Unidos que es tan grande. Entonces, inicialmente puedes empezar con negocios que conoces y clientes en tu comunidad. Eh, Estos bancos tienden a ser exitosos y entonces empiezan a enfrentar un reto tecnológico de cómo logro abrir cuentas online, por ejemplo. Pero cómo abro cuentas online que no sean fraudulentas, cómo me aseguro de que la persona eh, agregue fondos a la cuenta, esté bien engaged, cómo logro abrir cuentas de negocio que pueden tener múltiples dueños, tengo que hacer verificaciones de anti-money laundering y todo eso, ¿no? Tengo que asegurarme eh, pongan fondos en la cuenta, llenen todo para aplicar un préstamo. Entonces lo que tenemos es una serie de soluciones de apertura de cuenta online para retail, o sea, para personas, pero también tenemos una solución para apertura de cuentas comerciales online, y tenemos una full solución de banca digital, tanto para retail, pero especialmente para banca de negocios. Eso implica que podemos permitir cosas como múltiples miembros de la empresa, tener accesos con permisos a la banca digital. Tenemos todo un sistema de pagos, account payables, estamos activando uno de account receivables también, entonces puedes programar invoices, pagos, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de ahí pues todo lo que lleva una banca digital para engagement, cosas como escaneo de cheques, verificación de fraude. Tenemos todo un montón de soluciones tecnológicas dentro de la misma solución. Algo que nos hace claves y diferentes es que somos un out of the box solution. El banco no necesita nuevos vendors. Nosotros ya seleccionamos los vendors ideales, pero a la vez podemos conectarnos a vendors específicos que ellos ya tienen relación, que quieran que nos integremos, y somos end-to-end, o sea, damos una full solución de banca digital, así el banco no tiene que comprar diferentes módulos para diferentes cosas, que es lo que el segmento de mercado que nosotros vemos sufre bastante. Y usualmente en la comunidad de startups y en todo este pensamiento de crear empresas de tecnología hay como una máxima de arrancar con un producto mínimo viable, ¿verdad? Algo que sea pequeño y que lo puedas probar en el mercado. Pero en el caso del sector financiero, que es un sector un poco más delicado, no sé si es la misma estrategia que pueden seguir. ¿Cómo fue para ustedes en Linker? Cuando obtuvieron el primer cliente, ¿lo hicieron con un producto mínimo viable o construyeron durante bastante tiempo y después fueron a perseguir ese cliente? Sí, lastimosamente, o sea, el problema de las reglas es que hay excepciones, ¿verdad? O hay contextos en los cuales esas reglas existen, ¿verdad? Entonces, sí, el concepto de poner un website y dependiendo de cuánta gente se registre, hacer eh, eso no funcionaba para nosotros, honestamente, porque uno es una industria muy tradicional que tiene mucho confianza, es algo muy importante, ¿no? Donde hay soluciones alternas establecidas. Entonces teníamos que poder probar de que teníamos un producto sólido, innovador,
que existía. Aquí en Estados Unidos hay tanto fake it till you make it que hay startups que hacen eso, ¿verdad? No tienen producto, te dan demos mágicos, pero no funciona realmente. Entonces nosotros no nos fuimos en esa vía, ¿verdad? Sino que nos tocó construir primero. Lo que yo hice, siguiendo un poco la curva de adopción de producto, es que sabía que el sector fintech también necesitaba algo como lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces inicialmente cerré unas cuantas fintechs que ocupaban alguna solución de digital banking para poder construir con ellos. Y así mientras hacía eso, empezar la búsqueda de nuestro primer banco. Hablé con fácilmente 50 personas, 50 bancos, y uno de ellos decidió moverse con nosotros, no para su banco brick and mortar, no para su clientela existente, sino que ellos querían crear un banco digital que pudieran obtener nuevos clientes. Entonces ellos sabían que la solución de banca que ellos tenían era mal, o sea, no les va bien ni en la comunidad en la que están. La gente, hoy estaba hablando con el CEO, nos estábamos riendo de algo de eso. No digamos con una comunidad online, ¿no? Entonces les convenía una solución digital como lo que nosotros estábamos construyendo. Eh, entonces ellos decidieron dar ese paso con nosotros, y yo usé más el fintech para entender los casos de uso, tener early revenue, construir con metas, ¿no? Porque si no estás construyendo en el aire. Pero a partir del año pasado decidimos 100% enfocarnos en bancos, que era siempre nuestro mandato principal. Y no me arrepiento, ¿no? Porque un mercado sí un poco más exigente, más desconfiado, pero más estable, un mejor revenue, más serios, necesitan unas soluciones más claras y establecidas. El campo fintech era un campo más innovador, pero a la vez que quería más custom work, más, Más cambiante también, eh, ¿verdad? más cambiante. El mercado de neobanks no pudo levantar capital. Tuvimos un par de neobanks que no pudieron levantar capital. Cerró uno, el otro ahí está, pero no ha podido levantar. Otra empresa que pivoteó, dos empresas que pivotearon completamente. Entonces, una que nunca logró, un founder que nunca logró separarse de su otro negocio. Entonces, era parte de lo que yo ya había previsto cuando nosotros levantamos capital. Dijimos, tenemos esto es early revenue, pero nuestra meta es esta específica que siempre fue Community Banks. Pero nos sirvió mucho para construir, tener early revenue. Eso nos ayudó mucho. Eh, pero cerrar el primer banco fue el paso clave y sólido para ya establecernos en la industria. ¿Y cuánto tiempo estuvieron desarrollando antes de conseguir la primer fintech? Mira, empezamos oficialmente hace 2 años y medio, cuando registramos la empresa. Yo había empezado antes, unos 6 meses antes tal vez. Entonces yo creo que llevamos 3 años. Empecé desde un deck, y ya ya estoy en medio. Entonces yo le dije a algunas empresas amigas, hey, we're looking for customers in this line. Y nuestros primeros clientes vinieron de ahí, ¿no? De intros y eso. Entonces estuvimos antes de nuestra primera fintech unos 4 meses para firmar. Yo empecé a buscar clientes inmediatamente. Es más, firmamos varios clientes inmediatamente justo después de eso. Y después de nuestro primer banco nos tardó, si ya me pongo a pensar, eso lo firmamos en diciembre del 2023. El primer O banco. sea que ya, sí, o sea que ya estábamos cerca de los 18 meses de haber empezado. Sí. Claro, es que un banco no le puede llegar, o sea, un banco con un sitio web donde le vas a capturar la información y que mira, dame tu correo o mira esta demo, jamás ni les interesa, pues algo que no ni siquiera entra al radar de ellos. Pues ellos no están buscando soluciones innovadoras, digamos. Tal vez sí para una campaña de mercadeo o una herramienta de mercadeo sí, pero para lo que es el core bancario o herramientas de cara al cliente, jamás lo van a hacer. Y eso es lo clave, ¿verdad? Digamos, si nosotros... Había otro camino que yo pude haber tomado, que es decirme un problemita pequeño que vos tenés y yo te lo resuelvo, ¿no? Y creo que hubiéramos tal vez cerrado
más bancos inicialmente, pero muchos de los startups que entran en esa vía les da un problema de escalabilidad aquí en este mercado. Y voy a explicar por qué. Como el feature es tan pequeño en el ecosistema de la necesidad de negocio de un banco, entonces para que ese feature tenga una escalabilidad venture, tienen que venderlo bien caro. Y al hacer eso, dejar de lado el 80% del mercado. Los economics no funcionan tanto, ¿no? Los economics no funcionan tanto porque ya son demasiado caro para un banco de cierto tamaño. Además que yo honestamente no quería traer una solución al mercado que fuera más parte del problema. O sea, el problema que yo percibí es que eso, hay un montón de soluciones pequeñas, entonces el banco realmente te da una experiencia como cliente muy quebrada y eso asusta a todo business owner que no tenemos tiempo. Vos lo que quedas es, oh yeah, that's nice, you're really good, total, pero y los dueños de negocios te van a poner todas las excusas, te van a decir, ah, no, es que no, ya tengo una relación con ellos, es que tengo no sé qué, es que vos sabes qué mover. Muchas veces tiene que ver con mi capacidad de poder operar eficientemente con la tecnología de esa. Entonces, no, quería asegurarme que no fuera así y es diferente, es difícil en el sentido de que ocupa mucho grit, ¿no? Porque pues son contratos más grandes, son de largo plazo, entonces cerrar un cliente toma más tiempo, probar tu valor toma más tiempo, pero a la vez son pasos sólidos, ¿verdad? Una vez que ya lo tenés, ahora que ya lo tenemos, eh, conexión real time al core bancario, Pfizer, que es el core bancario más grande del mundo, una solución end-to-end de banca digital, con un montón de features de self-service y empaquetando un montón de features que ellos están acostumbrados a comprar por aparte. Entonces, el manejo de los vendors, el total cost of ownership, lo destruimos, ¿verdad? Porque repensamos cómo ejecutar un proyecto de esto. Entonces ahora la gente se sorprende. Vengo de un par de llamadas de ventas que pasamos una cliente en 10 minutos de escéptica a como impressed y ya la miraba bien. No, me dice, no, hablemos tal, ahorita estamos en medio de esto, pero de verdad me gusta. O sea, you can see the eagerness. Y eso solo se logra. A veces, yo creo que Sam Altman habló de esto con OpenAI. Dice, todo el consejo que yo le he dado a la gente de que haga un MVP, no cumplí nada de eso. Sí. Y yo creo que a veces tenés que hacer eso, tenés que decir para ciertos productos. Yo le aconsejo a mucha gente hacer un MVP, pero es para ciertas soluciones, ciertos productos, sobre todo uno que está como redefiniendo. A veces te toca construir un montón más desde antes. Eh, and that's just how it is, ¿no? ¿Y cómo hacen ustedes, Jorge, para ganarse la confianza del sector bancario, estas personas que son bien tradicionales? O sea, ¿cómo hiciste para que esta señora en una llamada cambiara y se abriera y tuviera más un interés en conocer más de la solución de ustedes? ¿Qué hacen para lograr eso? Fíjate que es una combinación de cosas, ¿no? Esta relación, por ejemplo, yo creo que uno de los consejos que Y Combinator da que me gusta mucho es talk to your customers, ¿no? Y una de las reglas de mercadeo es, además de promoción, precio y todo, es plaza, ¿no? ¿Dónde está? Y yo siento que hemos hecho un buen trabajo en ir a donde esos bancos están, buscar qué eventos, qué personas, escucharlos. Y eso nos ha permitido varias cosas. Uno, nos ha permitido que le dimos la mano a alguien, a ella específicamente, nos vio personalmente. Dos, yo creo que hemos hecho un buen trabajo mira, la gente tiene miedo, pero nosotros decimos cerrar un solo banco, llevarlo live y hacerlo exitoso. Entonces, ese paso hace que las primeras preguntas que te va a hacer un banco es, uno, ¿ya trabajas con otro banco? Dos, ¿puedo hablar con ese banco? Tres,
¿Estás conectado a mi core bancario? Entonces, esas son 3 preguntas que siempre te las van a hacer. Y nosotros las podemos responder todas. Sí, ya trabajamos con bancos, sí, estamos live y están felices y puedes hablar con ellos en cualquier momento. Y nos conectamos a tu core bancario, Pfizer, y ahorita estamos por anunciar otro que ya tenemos real time, que vamos a tener real time. No solo eso, con Pfizer somos la primera solución de banca digital en el marketplace de ellos. No, ni siquiera la solución de ellos está en el marketplace de ellos. Entonces lo llevamos al extremo. Es como, no solo me conecto a tu core, mira todo esto y mira todo lo que puedes hacer. Entonces eso hace un montón de la confianza. Y lo último, honestamente, es compartimos nuestra historia. Yo comparto mi historia de por qué lo hago, cómo lo estoy haciendo. eh, y la gente se relaciona mucho a eso, pues porque ellos lo han visto. Saben que no vengo desde sí, yo estaba en San Francisco y mis VCs y no sé qué, y los bancos no saben nada, y yo lo sé, No puedes llegar con esa actitud, va. no, o sea, De que vos no definitivamente sabes no. nada y aquí te traemos la solución que no tenías ni idea. No puede ser esa la forma Sí, de entrarle. la vez pasada estaba viendo el post de un CEO, me voy a salvar la empresa, ¿no? Ellos están en el espacio de Banking as a Service, y el post así, ¿verdad? Ahora los bancos, no sé qué, andan persiguiendo esto. Si sos un CEO y andas en Nueva York, eh, te puedo invitar a un meal de menos de $35 y te puedo decir qué es lo que tenés que hacer. I was like, oh, shit. Es como, wow. Maybe he knows it. O sea, I don't know. O sea, this is a smart guy and they're successful. Pero yo que he visto y he estado en la calle, en la industria, eso no va a pegar con la mayoría de los bancos. Y no es necesario y no es cierto ni siquiera. Porque todos estos bancos son exitosos, están creciendo, tienen clientes, y lo que ocupan es empresas que estén dispuestos a sentarse con ellos y colaborar. Y yo creo que ese es el último paso, que hemos hecho visitas on-site a los bancos, nos sentamos con ellos, presentamos. No te imaginas cuántos bancos es. Pero but you're the founder, sí. And you're here, sí. Y es como, sí, aquí estoy. Eh, Porque I think that's the way that we should operate. We should talk to our customers. We should be humble. They are good at what they do. Y nuestro rol es ayudarlos a ser mejores en lo que ya están haciendo muy bien, y hacerlos más eficientes, crecer más rápido, más escalable. Ese es nuestro rol. Y con el primer banco, ¿cómo fue ese proceso? Porque con el primer banco no podías tener un banco de cliente anterior. ¿Fue más difícil o es porque ya tiene una relación establecida? ¿Cómo hicieron ahí? Sí. Mira, la broma en banking, en community banking, es que para poder cerrar un banco tenés que ya tener, ¿cómo es? No, todo banco está peleando por ser el tercer cliente. Uh-huh. Ese es el, Eso es lo que andan en mente. eso es lo que todo dice, es como, sí, es que we're all fighting to be the third client, right? Entonces, no, tenés que, como te digo, ya habíamos construido, fue una serie de eventos afortunados, ¿no? Ellos tenían este problema, estaban buscando opciones para crecer depósitos específicamente. Y alguien que ya había hablado con nosotros en el mundo fintech les dijo, ¿por qué no lanzas un banco digital? Y yo te puedo ayudar. Y entonces el CEO decidió contratarlo como VP de innovación. Siempre hubo un proceso, dijo Jorge tal, pero voy a llamar a otros, no te puedo garantizar a vos. Pero nosotros, pues obviamente, pues entre precio, innovación, la visión que teníamos, sabíamos que éramos una buena opción. Y honestamente, y el CEO, Mike Colson, lo ha dicho públicamente, así que me atrevo a decirlo porque lo ha dicho públicamente. Lo que él dice que lo convenció fue precisamente que era noviembre, tenían una reunión con uno de los proveedores del core bancario, y yo volé a Milwaukee, manejamos 1 hora al norte de Milwaukee, y fui allá, hablé, les ayudé a un poco la estrategia tecnológica, y lo que él dice es que vio que yo era bastante auténtico, o sea que sí quería resolver, quería ayudar, tenía un producto relevante, pero no solo eso, sino que vio la visión, el porqué, la actitud.
en the way that he described it, es que sí sintió que era con alguien que podía trabajar y con una empresa que podía trabajar. No solo nos firmaron como cliente, o en nuestro caso como proveedor, sino que él decidió ser angel investor de alguien que solo había visto una vez en su vida. Él terminó siendo angel investor de la empresa y el banco, yo presenté al board cuando hicimos nuestro fundraise y decidió entrar en nuestra ronda sí, también, ¿no? Como inversionista minoritario, tenemos, nuestros dos leads son formal VC firm, pero decidieron también unirse como inversionistas. O sea, eh, y eso fue mucho, sí, la tecnología, pero también creo que nuestra actitud hacia el mercado y hacia las soluciones. Y para que ustedes estén live con un banco, todo el proceso de implementación, más o menos como cuánto tiempo toma. Eh, la ventaja que para ese entonces ya teníamos producto, ¿no? Y el reto más grande eran dos cosas. La integración al core bancario y el No la proceso tenían ya de... estandarizada, la de la No, integración con todavía Pfizer, ¿qué no, se llama, dijiste? con Pfizer. Ni siquiera teníamos acceso al core de Pfizer todavía. La integración al core bancario y nosotros queríamos irnos directamente, no usar un middleware. Pues otras integraciones y algunas customizaciones que necesitaba el banco, algunos features e integraciones. Entonces, todo el proceso, nosotros hicimos kickoff en febrero del año pasado y fuimos Friends and Family en noviembre del año pasado. Entonces fue unos 9 meses. Nuestro acceso al core bancario lo tuvimos en marzo. O sea que fue, sí, que 11 menos 3 8 eh, unos 8 meses. Pero ya estábamos integrados, para noviembre ya estábamos integrados, pues, pero eh, full live. Ya teníamos un producto que ya funcionaba, porque teníamos clientes fintech, pero fue bastante integración, algunos de features y customizaciones y otras integraciones que no teníamos. Eh, Lanzamos soft launch en diciembre, oficialmente. Eh, y sí, ¿no? Es un proceso de pues revisiones, certificaciones. Yo me traje en febrero a Pete Torres, nuestro VP de tecnología, que él es former Capital One, ¿verdad? Entonces alguien que ya tenía mucha experiencia en esto, lanzar plataformas bancarias, especialmente banca digital, entre ellas, en un banco grande. Entonces, para traer a alguien que ya tenía la expertise de manejar un proyecto de estos, ejecutarlo, eh, qué consideraciones tenemos que tener y todo eso. Y si ahorita cuando cierran un nuevo banco, el proceso de estar live con ellos, más o menos cuánto tiempo les toma. Todo depende del tipo de proyecto. O sea que siempre hay un grado de customización que ustedes hacen. Fíjate que hemos ido desarrollando el sistema bastante configurable, pero digamos, en un proyecto de conversión completa de banca digital, también tenés que manejar el cambio, ¿no? Tenés que, cómo vas a migrar los La parte usuarios, humana. exacto, templates. Nuestro sistema es bastante fácil de usar, no ocupa mucho entrenamiento realmente, pero siempre ocupas hacer algo como eso. Cómo lo comunicas con los usuarios actuales, en qué grupos lo haces. Entonces, en este momento nuestra aspiración es que sea un proceso de 6 meses para nuestro siguiente grupo que hace cambio completo de banca digital. Porque ya la banca digital ya está y todo. Para un banco que quiere lanzar una solución de apertura de negocio, de cuenta, honestamente en semanas podemos lanzarlo live y si quieren conexión con el core, si ya tenemos real time live integration con el core, ellos nos activan en 2 meses básicamente. Entonces nosotros podemos darte una solución sandbox, preproducción y apenas el core bancario está arriba, nosotros actualizamos, hacemos pruebas de usuario y digamos que en un quarter puede estar. Yo quisiera reducir ese proceso, hay unas cosas que podemos hacer a menos de eso, unos 6 semanas a 8 semanas. Y el proceso de ventas anda más o menos en que entre 3 y 6 meses, me imagino, aproximadamente. Depende de la solución también. Para soluciones
apertura de cuentas, depende de la etapa del año, 6 meses. Para banca digital puede ser más largo, ¿no? 6 a 12 meses. Y el equipo de ventas, Jorge, sí es un equipo. Es que, o sea, va de la mano con esto que hablamos del MVP y si construir una solución grande. Me parece que para estar en esta industria, tanto como de tu lado, digamos, como el CEO, como la persona que es la cara y también como el equipo de ventas, como que se requiere un poco de madurez, ¿verdad? Que no mires llegar a chavitos así, como que te vienen, que tengan una actitud que puede ser tipo lo que mencionabas, o también que le va a dar desconfianza, pues el banquero va a pensar, ¿cómo le voy a confiar a todos estos activos que tengo y que me pueden armar un desastre, ¿va? Entonces, ¿cómo el equipo de ventas, cómo se prepara? ¿Qué tipo, qué perfiles tienen? Es una edad, no son jóvenes, ¿verdad? ¿Qué nos pudiera No, contar de eso? ahorita estamos haciendo pure founder-led sales, ¿no? Entonces el equipo de ventas soy yo. Y me apoya alguien para book calls. Y cuando estoy on the road, está yendo Claudia conmigo. Tuve a alguien de ventas que tenía experiencia en la industria, pero venía del área de lending. A veces no es de edad, fíjate, es de personalidad, y algunas otras cosas. Y ahorita estamos en el proceso bien avanzado realmente. Estamos en últimas etapas de contratar nuestra persona de ventas, alguien que ya ha hecho digital banking, especialmente, eh, pues está en el área que nosotros movemos más, que es depósitos. Eh, lo ha hecho por varios años con metas bien claras, tiene estrategias probadas. eh, no, o sea, no para que me reemplace, sino para que nos extienda y nos guíe en algunas cosas que tal vez no sabemos del ciclo de venta y el proceso de venta en esta industria. Pero, y sí, todos son ya experimentados, ¿no? O sea, y es algunos, o sea, no solo es edad, sino que es personalidad también, y qué tan metódicos son, qué tan conocedores de la industria, los canales, los diferentes stakeholders y todo, ¿no? Sí. El lenguaje, todo El lo que lenguaje, conlleva el sí, el proceso de... lenguaje. Honestamente, eso fue para mí en the look for product market fit. Eso fue lo más difícil, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Cuáles son los pains? Ese ejercicio que uno siempre ignora de pains, gains, needs, wants. Es Eso ha buenísimo. sido lo más clave para nosotros en entender, porque yo lo percibía todo desde el punto de vista de un cliente, pero el banquero no percibe los pains del cliente de la misma manera, sino que cuáles son los pains resultado de esos pains del cliente que el banquero mira. Y una vez que entendimos eso, ha sido mucho más fácil comunicar qué somos y por qué y en qué áreas que le importan al banquero es que nosotros resolvemos problemas. Entonces ahora nuestra comunicación va más de la vía de los pains del banquero que de los pains del cliente, a pesar de que sabemos que resolvemos los pains del cliente también. Que la óptica es un poco diferente en cuanto, digamos, a compliance, me imagino, ¿ah? El banquero la mira bastante a También. través de la óptica de la normativa o de no infringir y de como de la seguridad del banco. Sí, pero fíjate que sí, pero una vez que nosotros resolvemos algunas inquietudes comunes, ¿no? Somos SOC 2 PCI compliant, hacemos pentest con cierta regularidad. Entonces, toda esa parte de seguridad de la información, compliance, se responde bien rápido. Eh, Hay necesidades de compliance en términos de auditoría que tenés que responder. Pero de ahí realmente todo se vuelve a resumir a qué dolores estratégicos u operativos tiene el banco que tu solución ayuda a resolver. Que ellos no necesariamente conciben a 100% de que viene también por una experiencia de usuario. Entonces la ventaja de la tecnología es que nos permite a través de una experiencia de usuario, si la diseñamos bien, que yo creo que lo hacemos, podemos resolver problemas del cliente, problemas del banco,
tanto en su parte estratégica como en su parte operativa. Pero lo puedes hacer completamente con tecnología, porque al final terminas automatizando todo el proceso. Y Jorge, ¿cómo contaba este proceso de levantar capital? Quiero entender un poquito más cómo es varios aspectos. Empezando por cómo es de vos y las empresas anteriormente en las que has estado y los equipos con los que has estado. Pues vos empezaste como un emprendedor latino, digamos, aquí en Honduras, posteriormente te fuiste a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es ese cambio, esa transición de ser un emprendedor latino a ya ir a levantar capital a Estados Unidos? Ha sido todo un aprendizaje, la verdad es que he tenido suerte en... Nunca había levantado venture capital hasta ahorita. Cuando estuve en Honduras, sí, yo siempre, o sea, en las cosas que estaba haciendo, pues era como pensando hacia afuera, ¿no? Entonces mi primer startup, Classio, Class.io, eh, lo que hice fue que apliqué una aceleradora me aceptaron en una, bueno, apliqué a Y Combinator a todas, ¿no? Pero me aceptaron en Dream Adventure. Eh, Recuerdo, y fue mi primera exposición a tener algo de capital, trabajar en una idea, buscar clientes y buscar venture capital. eh, Descubrí ciertas cosas, ¿no? Una de ellas es estar aquí en Estados Unidos influye mucho en tu habilidad de levantar capital. Eh, y no solo estar en Estados Unidos, la ciudad en la que vos estás influye mucho en tu habilidad de levantar capital. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy no sé, o en Dallas, me va a ser más difícil levantar capital a que si estoy en Austin, Texas. Mismo Texas, Dallas es más grande, pero Dallas es una ciudad de economía muy tradicional. Austin se ha ido posicionando en una ciudad de tecnología. Entonces hay más venture capitalists que están ahí. Si estás en Austin, es más difícil levantar capital en Austin que en Los Ángeles. Que Los Ángeles es el tercer mercado de venture capital en Estados Unidos. Arriba, solo abajo de Nueva York, San Francisco, definitivamente, Bay Area, de ahí Nueva York, de ahí Los Ángeles, de ahí Boston. Entonces, cuando uno de latino quiere levantar capital, lo primero que te pregunta un VC es, where are you based? Y parece friendly la pregunta. Viene con Entonces, todo pues, el San Pedro Sula, Honduras. bye. Tiene que ser un VC que invierte en Latinoamérica, en la industria que vos tenés. Tiene que tener un extremo alto grado de convicción en vos y en lo que estás haciendo y tiene que invertir. O sea, para que logres inversión va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, siento yo que para mí, y yo se lo digo a otros emprendedores, la decisión consciente de moverme a Estados Unidos ha sido transformacional en mi vida en general. Yo ya estaba viviendo una vida relativamente cómoda en Honduras, eh, conocido, me invitaban a todo lo que me tenían que invitar, pero yo sabía que era un techo y no era el techo al que yo quería llegar, ¿no? Entonces, volver a empezar, pero empezar de Estados Unidos, sabía que me iba a llevar, me iba a abrir las puertas a las cosas que quería lograr. Entonces, esa es una de esas cosas, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? Eh, la otra fue realmente en este proceso eh, el nombre. eh, yo empecé y tenía buenas conexiones, pero realmente algo que me ayudó mucho es haber entrado a Techstars, ¿no? Los accelerators más famosos del mundo, Y Combinator, Techstars, 500 Startups. Eh, Realmente apliqué a Techstars. eh, y todavía no venía la de Y Combinator y decidí, no, I'm just going to do Techstars, I'm going to start. Dan menos dinero, pero igual es world class. Y no me arrepiento porque uno me dieron nombre para alguien que no estudió en Estados Unidos, que no trabajó en Google. Eh, Uno cuando escucha, alguien con una idea levantó fondos en 4 semanas, fíjate quién es. Y esa persona ya Claro. era founder, Tú en Harvard. aquí, estudió en Harvard, Stanford, MIT o una de esas, o trabajó en Google, Microsoft o una de esas. Entonces yo no tenía, tenía cero de eso. Entrar a un Techstars, a un Y Combinator, a un 500 Startups, eso te da ese caché. Es como, ok, this person knows y is good.
Es como una credencial, ¿verdad? Es una credencial, es literalmente una credencial. Pero lo otro que me dio Techstars, siento yo, es aprender a levantar capital. Que eso es el tercer punto, que es levantar capital es un proceso. Entonces, si vos no entendés el proceso y la técnica y lo que el venture capital está buscando, dependiendo de la etapa en la que estás, no vas a levantar capital. O te va a ser muy difícil. Porque una de las cosas más comunes que uno escucha de cualquier emprendedor que viene empezando en esta jornada es que, no, estoy hablando con dos VCs, pero me dijeron que otra reunión, ¿y cuánto más estás hablando? No, 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 con este, pero yo creo que no va a salir. Dudo mucho que te vaya a salir. Y el motivo es porque realmente hay mucho, o sea, no sabes si ese VC tiene dinero, no sabes en qué nivel del proceso estás, no sabes si solo está captando información, no tiene ninguna presión para invertir en vos porque no hay otros VCs interesados en vos. O sea, hay un montón de cosas ahí que van a volver tu proceso de levantamiento de capital mucho más lento. Entonces, para mí, ubicación, dos, las credenciales y tres, definitivamente el proceso. Esas son las tres cosas que yo creo que son clave para levantar capital. Y esto de, digamos, la presión de que un VC no tiene la presión de que otros VC estén interesados en vos, o también de que estén queriéndote sacar información, porque al final para ellos es siempre entender cómo se está comportando el mercado, ¿eh? ¿Cómo navegas en esto? ¿Qué haces para evitar o sobrepasar estas situaciones? Sí, normalmente, o sea, yo lo que tenés que hacer, a mi parecer, ¿no? Según lo que yo he aprendido, tanto de Techstars como mentores, Edricio de la Cruz, por ejemplo, que ha sido nuestro primer cheque, actually, nuestro primer angel investor y mentor, y tengo otros cuantos, Stuart Cook también. Para empezar, tenés que hacer una mega lista. Estos son todos los VCs que podrían invertir en mí. Pero no es como, es que es Andreessen Horowitz. No, no, no. ¿Quiénes invierten en FinTech? ¿Quiénes invierten en BankTech? ¿Quiénes invierten en Los Ángeles? ¿Quiénes invierten en Latinos? ¿Quiénes invierten en SaaS? ¿Quiénes invierten en Enterprise? Entonces, Bien metódico, ¿eh? eso es una lista en quién invierten en Diverse Founders. ¿Quiénes invierten en la ciudad o sea, qué fondos hay que solo sean porque es por la ciudad de Pasadena, por ejemplo? Entonces, vos haces un universo de todos los... ¿quiénes invierten en Seed Round? Que eso es el otro error, que es como, no, es que me fui y ese es un Series B. Entonces, como, eso es el universo, del universo de VCs, tenés que agarrar el grupo que podría invertir en vos. Y eso tiene que ser un grupo grande. Yo tenía aproximadamente 100 fondos y VCs. Luego de eso es crear relación con ellos. O por lo menos conseguir que alguien te los presente. Techstars me dio mucho inbound de VCs que querían saber de mí. Entonces, y yo siempre les decía, no estoy levantando ahorita, pero estamos haciendo esto y vamos a levantar. Pero Y ya quedas en platicaba la con ellos un lista. poco. Sí. Entonces les contás qué es lo que haces, dónde estás, Sin picharle, básicamente, pero le estás como medio pichando. contándole, yo soy esta persona, y ellos lo que quieren saber es, antes de saber de tu empresa, quién sos vos y por qué sos impresionante. Y por qué a vos te importa este problema que estás tratando de resolver. Y de ahí obviamente pues cuál es el problema y qué estás haciendo ahorita. Qué tan grande es, cositas por el estilo. No ocupas muchos slides. Yo tenía un teaser deck. Esto es lo que estamos haciendo, bien parco, pero respondiendo preguntas bien específicas. Y querés saber más y todo por el estilo, ¿no? Entonces, para mí eso, honestamente, es clave. Ya cuando un VC se ponía a preguntar más, eh, en algunos era, mira, fíjate que ahorita no estoy levantando, pero te puedo ir contando. Y en otros, simplemente decía,
ya cuando estábamos en el proceso, especialmente, bueno, ¿estás interesado? Sí. Bueno, hagamos una reunión tal, o sea, ya podés moverme en el proceso, qué hay que hacer, entonces hagamos algo ya más formal. Eh, ya lo vas haciendo de esa manera, porque si no, eh, hay gente que te puede hacer perder el tiempo. Veámonos. Entonces, yo para mí es, veámonos dentro de 2 semanas y es, ahorita no estoy levantando dinero. Vos estás interesado en invertir, podríamos ver, pero yo ahorita no estoy levantando dinero. O si ya estoy levantando, ahorita estoy levantando dinero y estoy setting up calls. Entonces, primero decime si estás interesado. Entonces, algunos te dicen ya, otros te dicen, déjame lo hablo con mis partners, a ver si hay interés. Y algunos vienen, la mayoría te va a decir que no, no, fíjate que lo vimos y no sé qué. Y algunos te dan información genérica, a veces te dicen, sí, es que no vemos, la industria se mueve lento. Yeah, we already knew Cualquier it from, cosa. from the cover. Eh, Hay otros que sí te dicen, fíjate que no me queda claro cómo tu tamaño de contrato para este ciclo de ventas vas a poder tener cash flow que necesitas o cosas así, ¿no? O sea, entonces vos tenés que arrancarlo, pero quedas, actually that was pretty valuable, porque tengo que hablar mejor de mis unit economics, por ejemplo, y cuánto voy a levantar y cuál es mi runway y por qué elegí ese runway. A mí, yo iba a levantar 2 millones primero. Yo sabía que yo levantaba 2 millones por la etapa en la que ya estábamos, lo levantaba fácil. Más fácil, puede decir, no fácil, pero más fácil. Pero me di cuenta que no ocupaba 2 millones, ocupaba más dinero. Cuando hice el análisis de mi runway, el riesgo de poder cerrar más bancos dependiendo del ciclo de venta, ¿no? Mi potencial burn para poder construir todo lo que quería construir, fue como, no, I actually need more money, y por eso subí el número. Y de las personas que vos mapeaste que encajaban con la tesis de inversión, digamos, que invirtieran en la ciudad donde estaba vos y todos estos elementos que dijiste, de esos, ¿cuántos pasan? Porque vos acabas de decir algo clave, tenés que filtrarlos a ellos también, aunque ya los tengas ahí, tenés que volverlos a filtrar para ver si no solamente están queriéndote bajar información, si no solamente te quieren hacer perder el tiempo. Entonces, más o menos, ¿cómo se desembudo de ese universo? ¿Cuántos pasaron a la siguiente etapa y cuántos finalmente invirtieron? Yo hice un par de cosas, ¿no? Lo primero que hice, que mucha gente te lo recomienda, y yo lo hice y fue muy valioso, fue agarrate 10 que sean friendly o que no sean fondos tan grandes, pero que pueden, sabes que van a agarrar una reunión con vos rápido, y presentarles y recibir el feedback. Y lo más Casi como probable es esperando que que vas a perder, ¿va? Que no lo lo vas vas a a perder, obtener. lo más probable lo vas a perder. Pero te van a dar el feedback para refinar tu deck y tu mensaje y todo el asunto. Te van a hacer las preguntas. Es cuando lo haces en números, te das cuenta que es bien repetitivo. Entonces eso es clave. Yo creo que esa es una de las cosas. Algo que yo siento que hicimos bien, a mí me gusta mucho la data. Entonces yo lo que hice es que por cada fondo me fui a Crunchbase y me puse a ver qué tipo, porque hay un fondos que no te dicen si son seed o no, sino que te dicen all stages o stage Agnóstico. agnostic, pero la realidad es que esos fondos tienen una preferencia, lo que pasa es que no quieren perderse deals tempranos que pudieran. Entonces yo en Crunchbase para todos los fondos me fui a ver un par de cosas. Uno, cuál era la etapa más común en la que ellos invertían. Entonces si era seed, Series A, Series B o no. Yo solo quería seed. Seed pre-seed, o alguno que fuera Series A y tuviera seed, pero lo más importante era seed, especialmente. Entonces eso fue una de las cosas. Si lideraban o no. Entonces ahí en Crunchbase te dice. Y lo otro era si habían invertido en los últimos 6 meses. Si están activos. Eso me decía si estaban activos o no. Entonces, y si estaban activos, si habían invertido, qué tanto, y si era nueva inversión o un follow-up investment. Entonces, esto es clave porque hay fondos que vos los ves invirtiendo todavía, pero que ya se acabaron sus fondos para nuevas inversiones y lo único que están haciendo es participando en rondas follow-up de las empresas que ya tienen. Entonces, con eso
yo me iba a la llamada con ellos y yo los entrevistaba a ellos también. Entonces yo ya tenía mis preguntas. Uno, invertís en Banking Technology. ¿Estás de acuerdo en Enterprise Sales Cycle? Eh, ¿Invertís en seed? ¿Qué tamaño de cheque? ¿Qué porcentaje de ownership querés? ¿Cuál es tu proceso? Y entonces yo les hacía una entrevista. ¿Tenés fondos ahorita para invertir o no? Entonces, así como ellos te entrevistan a vos los tenés que entrevistar a ellos. Entonces, yo después de una llamada, yo ya tenía más o menos claro si nos convenía o no seguir intentando con ese fondo. Eh, Uno por, obviamente, pues, el fit con la persona, ¿no? Pero también por el fit del perfil con el fondo. Eh, y sí, ese sería un poco esa para mí es clave, ¿no? Que es, nosotros venimos del mundo de la escasez, ¿no? Honduras y Latinoamérica vivimos en la escasez, Estados Unidos es el país de la abundancia, ¿no? Entonces aquí los fondos son abundantes. Entonces vos podés tener una actitud siempre respetuosa, pero diferente al dinero. Es, yo no sé si quiero tu dinero, no sé si hay un fit. Eh, Veamos a ver si hay fit. Y no te preocupes. Digamos, si yo vengo un fondo y el fondo invierte en recursos naturales, o sea, en empresas de energía, ya desde ahí no hay un fit, pues, o sea, ¿para qué vamos a perder el tiempo? Como vos qué haces, no sé qué, energía, y vos, banking, y solo haces energía, sí. Ah, no, nosotros esto, ¿qué fondos me recomendás que no sé qué, tal? Bueno, gusto conocerte, pucha, si tal, venís de ley, ¿verdad? O sea, pero ¿para qué vas a pasar Cordial. 30 minutos con esa persona? O eso, pues es como, ah, sí, nosotros somos agnostic, pero si yo ya vi que vos 80% de lo que invertiste es serie A y B o 90%, what's the chance that I'm gonna be one of those 10% seed round investment cuando normalmente eso tenés que ser extremadamente outstanding o tenés que ser amigo de los partners para que inviertan en vos? Para que seas ese out of the... Ese sí, Es, el 20% y te... Ajá. es mejor irse a los que invierten en esta industria o en este perfil, este tamaño de cheque, o eso es lo otro, tamaños de cheque. Hay un par de fondos que es, Jorge, para que esto tenga sentido para mí, yo te tengo que dar un cheque de $10 millones. Entonces, vos, pues, para que veas, que uno dice, ah, pero es que hay fondos que tienen tanto dinero que su mínimo deployment es $10 millones, $15 millones, $20 millones. Entonces vos llegás y Y decís, tendría que bueno, mostrarle un 100x o un 20x de esos 10 millones de exacto, dólares. entonces, exacto, digamos, si vos llegás y te diluís 20%, entonces $10 millones es una evaluación de 40 millones, eh, ve, 50 millones, post-money, por ejemplo. Entonces vos tenés que demostrar mínimo 10x de eso, entonces tenés que un exit de al 500 menos millones. 500 millones, which is viable and possible. Pero eso ya tenés el cash, pero te puede dejar fuera de otras cosas. De si ocupas follow-up investment, ya son más caros y no necesariamente tener los resultados. O sea, hay un montón de cosas que tienen que ver en ese proceso. El número de fondos que pueden invertir en vos se reduce Se reduce. considerablemente, which may be okay, pero son cosas que tenés que tomar en cuenta. Y las métricas, ¿cómo más o menos se vieron de cuántas reuniones hiciste, con cuántas personas hablaste y finalmente cuántos leads y pum, cuántos cerraron? Sí, yo tenía una lista de 100 VCs, creo que al final hablé con unos 80 de ellos. Reuniones con casi todos, fíjate, o sea, yo tuve semanas donde yo tuve 5 reuniones con VCs al día. O sea, reunión, cada reunión, cada reunión. Eso tiene un efecto bien positivo porque los VCs hablan entre ellos eh, y, y entonces ven que vas en serio. I'm raising Que estás capital. en eso. Es como, hablé con esta empresa y no sé qué, bla, bla. Entonces vos ves que ellos están realmente, ¿cómo se llama? Hablando entre ellos, entonces ellos ya ven como, no, este Jorge sí está en serio
y puede que levante capital, ¿verdad? Entonces ellos mismos te tratan mucho más en serio. Al final nuestros inversionistas en el seed round tenemos dos co-leads, 10110 y Chingona Venture. Techstars hizo follow-up, entró el banco, Banco Broadhead, y tenemos otro fondo que se llama Audaz Capital. Audaz Capital y sumamos otro angel investment de última hora que nos pareció estratégico. Sumamos realmente un angel investor ahí. Así que no, estamos, como te digo, bien felices. Pues tuvimos follow-up de Techstars, pues Mike Colson, que era angel, el banco decidió invertir, o sea que es un buen peso, pues porque ya recibió un banco. Y unos meses después, un consorcio de bancos con el que habíamos estado hablando, al ver, ya cuando lanzamos, realmente apenas lanzamos live, es como, no, sí, we're ready, you're proven, y decidieron entrar también. Y mentalmente, ¿cómo es este proceso? Porque sí, sin duda hay bastante rechazo, ¿eh? Sí. ¿Cómo te preparaste? La mayoría te va a decir que no, pues tengo cinco inversionistas, de los cuales de esos, realmente a 2 sí les piché. Que eran parte de los 100, solo 2 eran parte de los 100, entonces. Porque Techstars es un proceso aparte, pues, o sea, Techstars es un follow-up investment, ya tengo lead investors, are you in or not, ¿verdad? El banco también, entonces de los 3 inversionistas formales, ¿verdad? Que VC firm formales que entraron, que es 10110, Chingona y Audaz. Audaz, we can say that we pitched, but they actually move very fast, y ya fue later in the process. Pero realmente tengo antes en Chingona, que fue más proceso. Entonces estamos hablando que 2 o 3 de una lista de 100 y de aproximadamente 80, todos los demás me dijeron que no. O sea, no es que... No, realmente teníamos, para ser honestos, teníamos 3 procesos paralelos, pero definitivamente tengo antes y Chingona eran the best fit para nosotros, y terminamos eligiendo esa ruta. Entonces, o sea, desecharon algunos. Sí, desechamos 2 otros caminos. Entonces, digamos que teníamos realmente que 6 VCs sí activos, entonces menos del 10%, digamos 10%, por ponerle un número así. 90% was no, o sea, no. Claro. Por X. Entonces, yo lo que hacía era que todos los correos de no todo el mundo te escribe, pero los que me daban, los tenía en mi Excel en otro, y los empecé a dividir entre el feedback positivo y el feedback negativo, o sea, las objeciones, y con mis mentores les iba diciendo, mira, esto me dijeron, entonces positivo, esto, enfaticemos en eso, objeciones estas, ¿cuál es nuestra respuesta para esas? Upfront. Y ya rápido, pues ya era más fácil. Mira, yo lo que sí te puedo decir, yo lo había oído, cuando son the right VCs, the right investor, you feel it. Eric y Samara, había química desde que empezamos a hablar. Estaban interesados, no es que era un follow-up rápido, tal, conozcámonos en persona, hagamos un full demo de la plataforma, una hora de financials, pero rápido, metódico, preciso, serio, química, o sea, no awkward moments en llamadas, sino que back and forth, un deseo, y yo lo he oído de todos, pues. Yo tengo muy buenos inversionistas, pero yo creo que hay un investor-founder fit también. El proceso como tal fue agotador. Nosotros firmamos term sheets, fue relativamente rápido, especialmente el año pasado, que todavía era bien difícil, ha estado bien difícil levantar capital. Creo que fueron 7 semanas de inicio a term sheet firmado. Recibimos term sheet 5-6 weeks in, y cerramos shortly after that. Firmamos y cerramos shortly after that. Y después de eso yo tuve un bajón. O sea, yo lo llamo como un postpartum depression, ¿verdad? O sea, tuve como un bajón de adrenalina. Si no fuera, gracias a Dios, el equipo, mis co-founders y todo, pues they were keeping the wheel
moving porque realmente yo me tocó empezar a hacer ejercicio, escuchar un montón de música, un montón de hip hop. A mí me gusta mucho Dr. Dre y similar para Darte actitud. regresar. Sí, te lo juro, regresar. Tupac, o sea, bastante para poder regresar, ¿no? Porque fue un poco como después de tantos no y tal, y cerrar, y es como sentía como un agotamiento y honestamente, definitivamente algo de depresión. Eh, pero no, una vez que ya regresé, empecé a hacer ejercicio y todo, y a ir al camino, ir on the road. There's no time for... Claro. O sea, es como, bueno, pues lavate la cara y dale, ¿no? Y de ahí pues la reacción cada vez más positiva y todo el asunto. Y and I've been having a blast, ¿no? O sea, last year has been amazing, pues eso lo puedo decir. ¿Y vos qué pensás que para que más emprendedores, founders latinos puedan llegar a levantar fondos en Estados Unidos y compitan en las grandes ligas, qué crees que se necesita para hacer este cambio, dar este paso? Bueno, yo creo que hay un par de cosas, ¿no? Yo, mi experiencia de Techstars y mi experiencia antes de Honduras, pero especialmente mi experiencia ahorita en Estados Unidos me ha conectado con un montón de founders latinos. Eh, y creo que hemos ido creando sitio nuevamente, otros me contactan y todo el asunto. Yo lo que siempre le digo a un founder latino es, ¿cuál es tu mercado? Va a dictar a dónde vas a levantar fondos. Si vos tu mercado es Latinoamérica, vas a tener más probabilidad de levantar fondos por un fondo latinoamericano o un fondo de Estados Unidos que tiene una practice de invertir en Latinoamérica, que lo que hay. O sea, existen fondos que invierten, que son de Estados Unidos, pero que tienen un brazo que invierte en Latinoamérica. Vas a perder el tiempo con fondos que solo están dedicados a Estados Unidos si estás en Latinoamérica, para clientes de Latinoamérica. Ahora, si querés levantar en Estados Unidos porque querés una empresa global, lo vas a ver en gente de Israel, lo vas a ver en gente de Suecia, lo vas a ver en gente de Europa. Te tenés que mover a Estados Unidos. Así de sencillo. Te tenés que mover a Estados Unidos. Y no es fácil, hay formas, pero te vas a tener que mover a Estados Unidos para que el VC sienta de que estás en Estados Unidos. Así de sencillo. Hay gente que aplica, el primer paso es aplicar Y Combinator, Techstars y similar, pero venite a Estados Unidos a hacer el programa. eh, y mientras estás haciendo el programa, lo bueno de una de estas es que Techstars y Y Combinator son tan élite que podés hacer visa O1, o sea que podés legalmente quedarte en Estados Unidos. eh, y eso para mí va a levantar significativamente tus chances de levantar capital. Esa sería una de las cosas. Dos, para mí es, o sea, know-how. Eh, la realidad es que la gente, yo incluido, yo que me creía que leía mucho, estamos en pañales y yo creo que la mayoría de la gente de nuestros países necesita entrar a una aceleradora world class. No la aceleradora de Chile, no la aceleradora de Colombia, no. Techstars, Y Combinator, 500 Startups, son las que más nombro, pero hay unas cuantas más. Esas son las que te van a dar el know-how, las conexiones, el nombre para poder seriamente levantar capital. Para mí eso es claro. Eh, lo digo de tercero, pero no es lo último, probablemente es lo primero, tenés que empezar en algo que te apasione, que puedas mostrar que tiene un alto impacto, alto potencial, y que vos puedas ejecutar, que se vea que vos podés ejecutar. Si ese elemento que lo dije tercero, pero es el primero, no está, no te van a parar bola. Van a decir, ¿por qué eso? ¿Por qué vos? ¿Por qué vos para esta industria? ¿Quién sos vos? Vas a recibir tantos nos que yo miro un montón de gente que, sí, no, ya no, porque que te rechacen es feo. Claro, claro. Entonces, si es algo que no te importa o que no estás apasionado, you're just gonna suffer. O sea, y te va a salir porque
es difícil, pues. Entonces tiene que ser algo que todos los días te querrás levantar, hacerlo, etcétera. Para mí esas son las tres cosas que yo te diría. Ahora te voy a hacer 3 preguntas rápidas, Jorge. ¿Cuál ha sido tu peor inversión? ¿Cuál ha sido mi peor inversión? Eh, it's a great question. Fíjate que inversión así aún hay inversiones que he fracasado, eh, no las considero malas, eh, porque he aprendido, yo soy medido en las inversiones, entonces no siento yo siento que los errores donde he invertido dinero, que he cometido errores cuando he seguido el hype y no tengo un motivo claro por el cual quiero invertir. Digamos, en Angel Investment que he empezado, creo que tiene que ver mucho con el founder y si es un espacio en el que yo conozco, creo lo suficiente para no ser ignorante y el founder me gusta y tiene sentido. I think that has to do a lot with it. Eh, yo creo que cuando NFT es un buen ejemplo, ¿no? Que ya todo el mundo está en NFT y está este proyecto. Sabes que los NFTs que compré, que disfruto todavía, que ninguno vale nada, ¿va? Pero los que más disfruto fue cuando compré NFTs de artistas, porque esos, Apoyo al arte, mi digamos. apoyo al arte, those have a value for me. O sea, siento que es como, no me importa que no valgan mucho. Y por suerte yo nunca compré nada loco, pero sí compré unos cuantos. Pero ¿qué tal proyecto? No sé qué. I think that's when I feel like me dejé llevar por, por el hype, por eso, ¿no? Entonces yo creo que las inversiones, sí, yo diría que ahorita si alguien está invirtiendo, no inviertas porque es AI, no inviertas porque es stablecoin, que es lo que está de moda ahorita, eh, sino que lo que tiene que ver con el founder, tiene que ver con que la propuesta tenga sentido y no tanto solo porque sí, solo porque todo el mundo lo está haciendo, solo porque el founder es flamboyant y sabe, o sea, no, tiene que ver con su capacidad de ejecución más que con cualquier otra cosa. ¿Y cuál es tu ciudad favorita de Centroamérica? Mi ciudad favorita de Centroamérica. A ver, ¿a dónde me gusta ir? Que siempre que voy disfruto. Yo creo que Valle de Ángeles. Bueno, esa no sería una ciudad, ¿verdad? ¿Viviste ahí alguna vez o no? No, vivía en Sí. Tegus y teníamos una casa camino en Santa Lucía. Pero no, Valle de Ángeles y Santa Lucía han sido los lugares que siempre me han gustado. Eh, es más, ahorita donde vivimos cerca de la montaña, con los riesgos que tiene Ley, pero tiene un vibe así, como verde. Entonces a mí siempre me gustó, honestamente siempre me gustó Valle de Ángeles y Santa Lucía. Y de ahí de ciudades, digamos, limitémoslo a las capitales, ¿no? No, yo creo que Tegu, yo siempre la pasé bien en Tegu. O sea, eh, tiene sus cosas, pues, o sea, hay lugares que no, pero me movía bien, tiene buena comida, tiene arte, creo que logré conocer gente bien interesante, eh, la educación universitaria era buena, eh, San Pedro la pasé muy bien también, o sea, cuando viví unos años ahí también, ya adulto. Lastimosamente no tanto como para disfrutarla, pero sí, también, ¿no? Pero sí, definitivamente Tegu, I would say. ¿Y preferís cine, podcast, música o libros? Yo soy un YouTube video watcher, fíjate. That's my, eh, yo consumo contenido en videos de YouTube. ¿Pero es que como estilo podcast o explainers? ¿Cómo es qué estilo? Sí, fíjate que, digamos, a mí me gusta mucho barbecue y sigo a Mad Scientist Barbecue. Entonces él, pues, habla, hoy vamos a hacer esto y voy a experimentar haciendo este método.
Neil Tyson deGrasse o algunos que son podcasts como Diary of a CEO, cosas por el estilo, ¿no? Entonces son esos que son explainers, estilo podcast. O sea, yo consumo un montón de YouTube, un montón. Jorge García, muchas gracias por acompañarnos en Fundamentos. Excelente, Rodil. Muchas gracias. Siempre un gusto. Así que no, me encanta que hayamos platicado y saludos a todos.